buenas noches, qué bueno que nos acompaña. Estamos aquí en Observatorio Cotidiano, una mirada desde las ciencias, y en esta ocasión vamos a platicar sobre las ciencias de la complejidad. Y para ello me van a acompañar en el estudio Alejandro Frank Heflich, él es el coordinador general del Centro de Ciencias de la Complejidad en la UNAM. Alejandro, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti. Está con nosotros también Max Aldana González, él es investigador del Centro de Ciencias de la Complejidad en la UNAM y coordinador de docencia del C3. Max, muchísimas gracias. No, muchas gracias por la invitación. Y está también esta noche en el estudio Manolo Cocho, él es coordinador del programa de Arte, Ciencia y Complejidad del C3 de la UNAM. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Mireya. Pues muchísimas gracias a los tres. La verdad es un gusto que hayan aceptado esta invitación y que nos platiquen al público qué es el Centro de Ciencias de la Complejidad. ¿Qué son las ciencias de la complejidad? Arranquemos por el principio, Alejandro. ¿Qué son las ciencias de la complejidad? Hay distintas definiciones de las ciencias de la complejidad, pero en realidad se trata de un enfoque multidisciplinario, se trata de el diseño de nuevas técnicas matemáticas, de nuevos métodos para el análisis de sistemas, en donde hay muchos componentes que interactúan entre sí. ¿Cómo son los problemas reales, los sistemas reales ecológicos, como las sociedades, etcétera? El punto central, digamos, es el hecho de que no es posible llevar a cabo un análisis reduccionista de muchos de los problemas que enfrentamos, y las ciencias de la complejidad precisamente han surgido para tratar de atender esta necesidad de ver de manera integral las problemáticas que enfrentamos hoy en día. Bueno, yo Adelante. creo que las ciencias de la complejidad parten de la necesidad de perfeccionar nuestra manera de observar y de concebir el mundo. Eso pues implica un proceso histórico que tiene muchísimo tiempo, y ahorita recuerdo la frase que usaron para Alep de que el todo es más que las partes, que yo diría el todo es mayor que la suma de sus partes, que es una máxima de Aristóteles que a mí me gusta mucho porque considero que fue el primer pensador, digamos, conocido que concibió el universo o la fenomenología del universo como el producto de las interacciones entre las partes. Entonces no es lo mismo estudiar las partes por separado como una máquina, como un motor que dices, bueno, el carburador es esto, la llanta es lo otro, el volante es tal otra cosa, sino que la interrelación de las partes, la interacción de las partes es lo que produce y genera el funcionamiento y por lo tanto su conducta. Entonces el considerar las interacciones dentro de los sistemas complejos, que quiere decir algo que tiene muchos elementos que están interactuando entre sí, nos da una aproximación a entender mejor cómo funcionan las cosas, ¿no? Entonces, bueno, se está tratando de generar los parámetros que permitan, digamos, formalizar las metodologías para poder abordar las cosas desde esa óptica multidimensional, digamos, ¿no? Se habla primero de interdisciplina, después se habla de multidisciplina. Ahorita a nivel de arte particularmente se habla de transdisciplina, donde se compenetran mucho más, ¿no?, las cosas. A mí me gusta más llegar a una concepción más adelantada que yo le llamaría indisciplina, donde ya no hay, no es la indisciplina de portarse mal, pero es la indisciplina de que no estás ceñido nada más a una o a dos o a tres maneras de abordar las cosas. Eso implica, y de entender pues, el mundo, porque cada una sí, de las disciplinas tiene una forma de analizar, de ver y de concebir el mundo. Max. Para contestar tu pregunta, me gustaría primero abordar el tema de qué es un sistema complejo. Y aquí la palabra complejo no significa que sea complicado. Sí lo son muy complicados, son sistemas difíciles de estudiar, pero aquí el adjetivo complejo se usa como cuando hablas de un complejo industrial, que está formado de muchas partes. Igual que un complejo industrial que tiene el departamento de producción, el departamento de ensamblaje, de compras, de publicidad, etcétera. Y todo el complejo va a funcionar gracias a la integración de estas partes. Entonces, los sistemas complejos son sistemas que están formados por un montón de partes que interactúan de manera no lineal, pero bueno, es otra de las características de los sistemas complejos.
Cada una de estas partes lleva a cabo una función. El prototipo ideal de un sistema complejo pues es una célula. Tú ves que la célula está organizada en diferentes partes, la mitocondria, el núcleo, la membrana, y cada una de estas partes lleva a cabo una función específica. Y lo que decía de que el todo es más que la suma de sus partes, pues la célula sabemos que está hecha de moléculas químicas, pero si tú estudias las propiedades de las moléculas de las que está compuesta la célula, no vas a poder entender a la célula completa, incluso conociendo el funcionamiento de cada una de estas partes. La célula tiene un comportamiento emergente que es la vida. La vida no la puedes explicar en términos de la ionización de las moléculas o las propiedades estructurales de las moléculas. La vida es un fenómeno que emerge de la interacción de todo este colectivo de moléculas que están ahí. ¿Y cómo defines un sistema, o sea, en términos de estudio, un sistema complejo? Por ejemplo, puedes decir la célula es un sistema complejo, pero a lo mejor el tejido del que forma parte la célula es otro sistema complejo. Tal vez y así una podríamos de ir las, escalando. digamos, de las características es que hay distintas escalas, distintas componentes que se van agregando. Por ejemplo, podemos pensar primero en moléculas, luego en tejidos. Los tejidos forman órganos, los órganos a su vez forman un organismo y de hecho los organismos forman sociedades. Entonces este escalamiento, estas componentes constituyen lo que es un sistema complejo, y esto lo estoy diciendo en general, aunque estoy, digamos, ejemplificándolo de esa manera. Me gustaría citar a Pepe Gordon, que comparó la complejidad con la pintura impresionista, que si nos acercamos mucho a la pintura, vamos a ver unos puntitos por ahí y no vamos a comprender el todo. Entonces, nos tenemos que alejar y ver desde muchos ángulos para realmente comprender esa pintura. Esa analogía creo que es muy válida y le corresponde más a Manolo, Pues, que está en el tema del arte. Lo que me viene a la mente ahorita es que, bueno, he reflexionado mucho respecto a las similitudes o las diferencias que hay entre el quehacer científico y el quehacer artístico, porque las metodologías son diferentes. Finalmente no es lo mismo un método científico que en el arte no hay un método artístico. Tal vez cada corriente, cada artista y cada obra puede tener su propia metodología. Pero la complejidad nos enfrenta a un universo que está todo conectado, o sea, no hay un espacio entre átomo, y si lo hay fuerzas que rigen cómo se comporta ese espacio. Y la situación de que nos vemos obligados a reproducir experimentos en laboratorios, en espacios controlados, donde dictas las causas iniciales y puedes predecir cómo se comporta, tiene sus límites. Incluso matemáticamente, pues es casi imposible tener en cuenta todas las variables y todos los factores desde el Big Bang, que esperemos que sí sea cierto que eso existió, porque no podemos al 100% comprobarlo. Entonces, es una teoría, ¿no? Nadie estuvo ahí, no tenemos instrumentos más allá de los cálculos teóricos, ¿no? Y de lo que nos dice hasta hoy la historia del planeta, ¿no? Y es muy y científico poner en duda cualquier cosa, pero nos enfrenta a la complejidad a tratar de incluir la mayor cantidad de factores o de elementos posibles en la interrelación entre los sistemas que, como explicaba Alejandro y comentaba Max, están escalados, ¿no? Desde lo micro hasta lo macro, y hay muchos digamos, niveles dimensionales cuyas propiedades emergentes, que son fruto de las interacciones, generan nuevas cosas, ¿no? Como de una célula a órganos, organismos, sociedades complejas, a movimientos ideológicos, filosóficos, y lo que eso tiene como consecuencia, bueno, son grados que no tienen fin, ¿no? El fin está en nuestra capacidad de entendimiento. Y también hay espacios diferentes desde los que se estudia una célula o una sociedad. Déjame preguntar, ¿por qué un centro de ciencias de la complejidad en la UNAM? ¿De dónde surge esta idea y cómo se materializa? Porque no es muy común que las diferentes áreas del conocimiento de pronto encuentren un espacio de encuentro, ¿no? Yo quisiera abordar esta pregunta justo mencionando que los problemas complejos requieren la participación
de especialistas en diferentes disciplinas. Históricamente, pues el conocimiento, el estudio de la naturaleza del universo se dividió en biología, en química, etcétera, física, por limitaciones de nosotros. Sí, claro, el mundo no es dividido así. disciplinario, el Exacto. mundo no es disciplinario. Y los problemas que estamos resolviendo ahora, a los que nos enfrentamos, pues no son de biología, no son de química, no son de matemáticas, son problemas que abarcan todas estas disciplinas. Y ya hay investigadores desde hace mucho tiempo trabajando en problemas como contaminación, como tráfico, sobrepoblación, desde diferentes puntos de vista, desde el punto de vista de las simulaciones computacionales, desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista físico-químico. Entonces, si ya están todos estos investigadores trabajando en problemas a los que nos estamos enfrentando, pero de manera aislada, de manera disgregada, pues ¿por qué no juntarlos para que trabajen en los problemas que ya de por sí están trabajando, pero ahora de una manera colectiva, de una manera orquestada? ¿Y cómo se suma ahí? Y este es el motivo, el objetivo del Centro de Ciencias de la Complejidad, el proveer un espacio a todos los investigadores que ya de por sí están trabajando en sistemas complejos desde diferentes ángulos, traerlos, juntarlos, que convivan, que cooperen, que colaboren, porque sumando esfuerzos se van a poder resolver los problemas de manera más eficiente. Y bueno, pues ahora le toca al doctor Frank abundar un poco más, siendo el coordinador del centro. Sí. Muy rápido, vamos a tener que hacer nuestro corte de programa, pero... Sí, yo quiero aterrizarlo a la UNAM. La UNAM hay una densidad de conocimiento extraordinario, pero es un conocimiento que está separado. Yo siempre lo comparo. Pues así se construyó. Así se construyó, es el reduccionismo ahora en las áreas, que cada quien construyó. Y cada vez más especializados. Y hay muy poquita interacción entre ellas. Entonces, la verdad, el asunto surgió, el de hacer un centro de ciencias de la complejidad en la UNAM, surgió de ver la necesidad de esta interacción entre las distintas áreas de la universidad. Tenemos además un principio muy importante que es también único en la UNAM, que es que no tenemos investigadores de planta en el C3, o sea, el Centro de Ciencias de la Complejidad, y además se plantean los problemas para que tenga movimiento, para que no sea rígido, para que la gente no esté trabajando ya en una línea, solo en un tema, para convocar a las distintas disciplinas a trabajar sobre problemas específicos. ¿Okay? Es una especie ¿cómo se dice? Un espacio para resolver problemas, ¿no? Digamos, sí. Vamos a hacer nuestra breve pausa. Usted ya sabe, tenemos siempre este corte a la mitad, pero no se vaya, regresamos, estamos hablando sobre las ciencias de la complejidad. Qué bueno que sigue con nosotros. Estamos aquí platicando sobre ciencias de la complejidad y me acompañan Alejandro Frank, Matt Saldaña y Manolo Cocho. Y platícanos ahora un poco cuáles son los proyectos, qué está haciendo hoy el C3 en materia de investigación y en esta lógica que platicábamos al principio del programa de multidisciplina, transdisciplina diría yo, para atender problemas específicos. Bueno, hay varias líneas de investigación que se están desarrollando. Una de ellas tiene que ver con obesidad y salud. Resulta que el problema de la obesidad no solamente tiene que ver con alimentarse mal. Hay muchas facetas en este problema que van desde la microbiología. Ahora se sabe que las bacterias que tenemos en el estómago pueden favorecer o no el que una persona sea obesa. Está también la parte económica, de que pues comer bien a veces resulta ser más caro que comer mal. ¿No? Comer sanamente, sí, es todo un tema. comer sanamente es más caro. Exacto. Está el problema también
Sí, es muy fácil decir coman bien, pero... coman bien, pero y lo que te encuentras en cada esquina son productos que no son saludables y es lo que la gente muchas veces come. El problema también psicológico de que las personas pues ven que tienen sobrepeso, pero no pueden o no quieren cambiarlo. Entonces, es un problema, el de la obesidad, te das cuenta, tiene que ver con microbiología, con simulaciones computacionales, con economía, con sociedad, con política incluso. Hasta contradicciones, ¿no? Incluso, exacto, no es un problema que se pueda resolver solamente por un médico o por un nutriólogo o por un microbiólogo, tiene que ser un grupo de especialistas que están interactuando y este es uno de los problemas que se están abordando en el Centro de Ciencias de la Complejidad, obesidad y salud, en general salud pública. Nosotros estamos en la parte de microbiología, el doctor Chris Stephens y su equipo están en la parte también de social, hacer una gran base de datos de todos los factores que pueden estar impactando en la obesidad. Tenemos también líneas de investigación respecto a la conservación de ecosistemas, están dirigidas por el doctor Alfonso Valiente. Él está muy interesado en la conservación de estas regiones áridas en valles centrales entre Puebla, Oaxaca, que pues realmente están siendo devastadas por la sobreexplotación de las plantas que existen en estos ecosistemas, pues para producir cerámica de forma artesanal se utiliza leña y entonces hay una planta que arde muy bonito y entonces la están sobreexplotando para cocer la cerámica, para producir mezcal, que es una bebida que ahora está muy de moda. Bueno, se cortan agaves. Yo no sabía, pero la Sociedad de Productores de Mezcal Nacional dice que se exportan o se producen del orden de 2,5 millones de litros anuales de mezcal. Imagínate eso en términos de plantas. Casi como el tequila, Alejandro. ¿No? Tal vez vale la pena decir que uno de los grupos fuertes también se dedica a interactuar con médicos. Entonces, los datos se han vuelto, la gran cantidad de datos que podemos ahora tomar de un cuerpo humano es tan astronómico que los médicos de hecho utilizan una partecita pequeña. Es increíble, y lo hemos vivido, cómo puede haber esta interacción, esta famosa emergencia de algo nuevo. Estamos colaborando con el Instituto Nacional de la Nutrición, con computólogos, matemáticos, físicos, que toman datos y generan nuevas maneras de, por ejemplo, diagnosticar a la gente de manera que sea una alerta temprana para la salud. El problema mayor que enfrentamos en este momento, le quiero dar la palabra también a mi colega Manolo, el problema mayor que enfrentamos en el futuro próximo es el cambio climático. Y el cambio climático es el problema complejo, más complejo que tenemos. Pero además es afecta todo. Las migraciones, afecta las enfermedades que están subiendo con el clima hacia el norte, etcétera, etcétera. Entonces, lo más importante también es, tal vez sea remarcar que necesitamos estar conscientes de este cambio, necesitamos trabajar juntos y en la universidad la buena noticia es que ya hay un espacio que pertenece a la universidad, no a un grupo específico que se llama el Centro de Ciencias de la Complejidad. Manolo. Bueno, pues yo parto obviamente desde mi área también, que es el arte. El arte funciona en este caso como un punto común que puede ser una especie de pegamento o de algo que haga que amalgama, sí, donde pueden converger diferentes ideas, diferentes disciplinas, diferentes cosas. Y a mí me preocupa particularmente el hecho de que al estarse construyendo esta cosa que se llama ciencias de la complejidad, que realmente es un costal donde se han ido metiendo diferentes resultados de diferentes investigaciones de la última parte del siglo XX, desde lo que era el descubrimiento de la geometría fractal, la teoría del caos, cosas de turbulencia, cosas de no linealidad, de sistemas complejos, etcétera. De repente todo esto resulta que tenemos una nueva manera de abordar el conocimiento que son las ciencias de la complejidad.
y a mí me interesa mucho tratar de colaborar en construir la etimología de las ciencias de la complejidad y tratar de convocar tanto artistas como investigadores de diferentes áreas para reflexionar sobre el significado de ciertos conceptos, porque solamente si estamos de acuerdo vamos a poder llegar a tener complejólogos. Eso nos pasa muchísimo en ciencia, ¿no? O sea, cada quien usa el concepto sí. y lo usamos de diferentes maneras y luego no podemos dialogar sí, entonces, entre las diferentes disciplinas. Exactamente, particularmente ahorita estamos trabajando para construir una reflexión tanto desde el punto de vista de los artistas visuales con imágenes, que hay participantes de los 5 continentes, como con investigadores alrededor del concepto de crisis. Entonces, si tú le preguntas a un economista qué es una crisis, no es lo mismo que para un psicólogo, para un médico, o para un señor que vende tacos, o para un físico. O para un chino, porque dicen que crisis y oportunidad sí, se escribe igual. Que ese ya se convirtió en un cliché y que se usa como introducción de muchos artículos científicos, porque los chinos entienden crisis como oportunidad, ¿no? Y de hecho, bueno, crisis es un punto de cambio, pueden ser muchas cosas. Quisiera comentar algo acerca de arte y ciencia también, porque acaba de ocurrir el evento, festival, el Aleph, que también le dicen el Aleph, pero es el Aleph. Y en particular, yo asistí a varias de las conferencias, y hubo un evento de danza que me pareció particularmente interesante, porque son 2 chicas que oyen música y se mueven juntas y toman electroencefalogramas de ellas. Entonces están investigando mientras hacen sus movimientos, etcétera, y están tratando de ver si la mente se extiende más allá de la zona cerebral. Suena un poquito a ciencia ficción en este momento, pero hay maneras de tratar de medir, de analizar estas redes neuronales, qué tanto se están conectando, etcétera. Entonces hay montones de diferentes maneras de concebir arte y ciencia, de qué manera se engarzan. Claro, nosotros los hemos separado por razones... Poco artificialmente. Y sí, ya decía y Siki Snow que hay una enorme barrera entre nosotros, pero estamos tratando en el centro de tender puentes para crear comunicarnos. Puentes sobre barreras que nosotros mismos construimos, y sobre la todo, forma en la que hacemos ciencia y en la que hacemos arte. Y es que son consecuencia de un proceso histórico, y el proceso histórico está regido por intereses y por maneras de pensamiento. Porque bueno, ahí tenemos a Leonardo da Vinci, que recientemente acabamos de hacer. Pero también lo que yo quería comentar es que el arte puede llegar a muchísimas más personas. Entonces, mezclar arte y ciencia podría ser que los resultados científicos lleguen de manera artística a muchísimas más personas, que si simplemente son publicados en revistas especializadas, internacionales. Es que también etcétera, ahí ¿no? decidimos que ese era nuestro espacio de comunicación, Pues sí. solo entre entendidos. Y los artistas mucho más inteligentes que nosotros decidieron que había que comunicarse con todo el mundo, Sí. ¿no? Bueno, hay en mi opinión, aquí me gustaría oír también la opinión de Manolo. La ciencia intenta una descripción lo más objetiva posible de la naturaleza, mientras que el arte, en mi opinión, es la expresión nuestra interna de esta naturaleza que enfrentamos. ¿Cómo se combinan estas 2 ideas? Es un tema muy interesante. Sí, bueno, no sé qué opinas actualmente tú. El arte, hay arte que también es muy conceptual y muy descriptivo a nivel de cuestiones racionales, pero sí, por ejemplo, el poder de la música o el poder de la imagen accede a otras maneras de percepción y incluso a utilizar otras partes del cerebro, y el poder no solo hablar y escribir, sino generar sonidos y música y generar imágenes, y todo al mismo tiempo creo que nos puede dar una aproximación más real a la realidad, más compleja. Y bueno, tenemos que hacer todavía muchos experimentos para ir construyendo, ¿no? las nuevas metodologías. ¿Qué está haciendo hoy el C3? ¿Qué está haciendo hoy? Hay muchísimos proyectos, estamos encantados. Para mí, por ejemplo, que he transitado desde el reduccionismo más grande. Y ¿De la física nuclear? Sí, yo pasé la física nuclear a 1 millonésima de centímetro, a tratar de entender los sistemas complejos que son el medio ambiente, etcétera. Pero también estamos desarrollando cosas muy importantes como un proyecto de movilidad
que tiene que ver muchísimo con la seguridad y con disminuir la cantidad de coches que hay en la universidad, que ya es algo muy molesto y notable, la contaminación, etcétera. Estamos ya en una etapa, una así llamada aplicación, muy avanzada, y estamos de hecho negociando con empresas grandes que están interesadas, y eso me alegra mucho, en asociarse con nosotros, y tal vez podamos ir hacia la ciudad. Queremos compartir automóviles, ese es uno de los centros de interés, y hay muchas, surgen, yo diría casi cada semana, cada mes, nuevas ideas. Se acerca gente de jurídicas que quiere usar utilizar las metodologías complejas para analizar las leyes, cómo podemos avanzar más rápidamente porque el mundo está cambiando. Los psicólogos están acercándose mucho y entonces queremos ser este centro de atracción dentro de la universidad, queremos ser este hub, este vinculador, concentrador. Max. Pues las líneas que se están llevando a cabo al C3 tienen como objetivo sobre todo abordar problemas de relevancia para el país, y creo que eso es muy importante decirlo. No porque la investigación que se hace en otros centros e institutos no sea relevante o no sea importante, por supuesto que es, pero durante muchos años hemos tenido ciencia básica aplicada a problemas que no necesariamente están abordando un problema de la sociedad mexicana, ¿no? Que no, otra vez quiero enfatizar que esa investigación básica es muy importante, es muy importante para resolver otros problemas y es muy importante, pero lo que nosotros quisiéramos también en el C3 es que todos estos resultados que se están generando ahora sí, ¿cómo los podemos enfocar? ¿Cómo los podemos utilizar para abordar problemas que estamos enfrentando nosotros día a día, enfermedades emergentes, sobrepoblación, contaminación, los temas etcétera, ambientales? ¿no? Les voy a aterrizar la investigación en problemas que sirven para el desarrollo. No me lo van a creer, pero ya se nos acabó el tiempo. No puede ser. Sí, la verdad es que, bueno, estamos aquí complejizando sobre los temas de la complejidad y el tiempo voló. Pues a usted, que hizo el favor de acompañarnos, Max, Alejandro, Manolo, muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias por la invitación. Y bueno, pues sigamos conversando. Este es un espacio que está abierto justo para informarle a usted de estos temas. Gracias al equipo de TV UNAM que hace posible que esta emisión llegue hasta usted. Nos vemos en el próximo Observatorio Cotidiano, una mirada desde las ciencias.